sea, a alguien que no lo sepa, a alguien que la niega, a alguien que contesta, pero no todos los hombres. ¿Cómo lo explicáis vosotras? Bueno, la cultura de la violación quizás suena a un término un poco difícil de entender a priori porque cultura lo tenemos muy asociado a algo positivo, ¿no? Como algo a proteger, ¿no? Nuestra cultura, etcétera, ¿no? En ese discurso social. Pero lo cierto es que la cultura no siempre es positiva, simplemente son las reglas del juego establecidas en una sociedad, lo que se entiende por lo normativo, lo normal, las reglas no escritas en las que nos movemos los individuos. La cultura de la violación, por tanto, es el relato social sobre cómo son las violaciones y, por tanto, cómo son las víctimas y los victimarios, cómo funcionarían o qué entendemos socialmente por una violación. Y en este contexto, o en ese concepto de violación de nuestra cultura, que es una cultura patriarcal, entra o se define muy bien la violación como esa agresión que ocurre de noche a manos de un extraño a altas horas de la madrugada y que la víctima debe defenderse hasta morir, y además entra en juego una serie de estereotipos y de roles sobre cómo es ser una víctima perfecta y cómo es un violador, un monstruo, una persona en los márgenes de la sociedad, un loco. Es todo este discurso sobre la violencia sexual contra las mujeres que de alguna manera justifica esas agresiones sexuales y que además presenta a las víctimas con una serie de características que tienen que ser como una reputabilidad social impecable, intachable, un cierto código de vestimenta. Son todas esas preguntas que tienen que ver con ¿y qué hacías sola esas horas? ¿Y a dónde ibas? ¿Y por qué ibas vestida de esa manera? Pero ¿y tú? ¿No estabas buscando una relación sexual? O incluso que responden siempre poniendo el foco sobre la víctima cuando hablamos de agresiones sexuales, y en vez de juzgar lo que hace un victimario, el agresor, lo que se determina es si la víctima consintió o se resistió con la suficiente vehemencia. Pero dijiste que no, pero llegaste verdaderamente a expresar un no, cerraste bien las piernas. Todas estas frases, estas ideas sobre la violación de alguna manera perpetúan que a las mujeres se nos siga violentando, pero también ayudan a que las propias víctimas no sean capaces de identificar que han vivido una agresión sexual cuando esta agresión sexual se comete a manos de sus parejas o de amigos, etcétera, porque no corresponden con ese relato de la violencia en el que el victimario no es un extraño, un loco, un monstruo, sino es la persona a la que quieres, de la que estás enamorada, o tu amigo que te acompaña a casa, o tu compañero de trabajo. Claro, en ese relato social de la violación lo que vemos es que se invisibiliza a los victimarios, se cuestiona a las víctimas y se dibuja la violencia contra las mujeres como un hecho aislado cuando sabemos por los datos que es un hecho estructural. ¿Esta cultura de la violación está directamente ligada con el sistema prostitucional? Es decir, con la pornografía y con la prostitución. Claro, efectivamente. Yo creo que prueba de ello, por ejemplo, es la terrible frase que escuchamos las abolicionistas muchas veces cuando decimos que queremos abolir la prostitución, es decir, que queremos abolir la idea de que en esta sociedad supuestamente igualitaria las mujeres podemos estar a la venta o que los hombres tienen derecho a acceder al cuerpo de las mujeres por un módico precio. Y cuando decimos que queremos abolir la prostitución, prueba de que la prostitución forma parte de esta cultura de la violación es que nos dicen que si abolimos la prostitución, entonces los hombres nos van a violar al resto de las mujeres que no somos prostitutas, ¿no? Que van a subir muchísimo las violaciones. Fíjate, ahí se esconden muchas cosas, pero la primera de ellas es una aceptación implícita de que la prostitución también es una violación. Porque además, si pensamos en los términos, cómo son esas supuestas relaciones sexuales dentro de la prostitución, vemos que una cosa que no existe dentro de la prostitución es el deseo femenino, ¿no? Porque si no, no tendría que haber ese intercambio monetario. Es decir, existe un deseo del hombre que también podríamos poner en cuestión sobre si es un deseo sexual o es un deseo de poder, porque vemos hombres puteros que incluso tienen pareja, que no tienen ningún problema en principio para establecer una relación, para tener una relación sexual con una mujer, y sin embargo deciden pagar, porque realmente por lo que están pagando no es por una relación sexual, sino por una relación de poder, por una relación de dominación. Entonces, lo primero es saber si eso es una relación sexual o es una relación de poder de los hombres que ejercen sobre las mujeres. Y claro, entonces también es aceptar que esas mujeres que están en la prostitución son unas mujeres sacrificables, ¿no? Que están haciendo un sacrificio para que los hombres no nos violen a las que no somos prostitutas. Qué manera más extraña, ¿no? de entender que existen categorías de mujeres
unas a las que les debemos respeto y debemos tratar como iguales y otras con las que podemos hacer lo que queramos o los hombres entienden que pueden hacer lo que quieran porque son otras normas del juego completamente diferentes. Esto forma parte también de esa idea de la dicotomía patriarcal entre la santa y la puta, ¿no? La buena mujer y la mala mujer. Y de hecho, dentro de esa cultura de violación que explicaba Zúa, por ejemplo, el relato de la cultura de la violación impide que una prostituta, por ejemplo, pueda ser violable. Entonces... Y las violaciones ocurren dentro de la prostitución. También. Efectivamente. El otro día estábamos entrevistando a una superviviente de trata que bueno, nos contó pues eso, cómo la engañaron con promesas de un trabajo y todo esto. Ha conseguido salir, entre comillas, porque dice que de eso nunca se sale por las secuelas que tiene. Y cuando le dijimos eso, que 1 de cada 4 hombres pues era putero, dijo, bueno, 1 de cada 4 hombres que lo digan, pero hay más. Entonces, ya sabemos vuestra postura, lo acabáis de decir, pero el camino es la abolición de la prostitución, ¿es el camino correcto? Depende de lo que quieras conseguir. Si quieres una sociedad igualitaria, justa con las mujeres y libre para todos, desde luego el camino es la abolición, es el único camino posible, el único camino feminista. Porque ya sabemos qué ocurre con la regularización, lo único que ocurre es que lo que se regulariza es el proxenetismo y es la explotación sexual de las mujeres. Los proxenetas pasan a ser empresarios, los puteros clientes con derechos y las mujeres, cuando nos venden en realidad que la idea del regulacionismo es darles derechos, lo cierto es que se los estamos quitando, porque en la prostitución no es una forma de trabajo. No puede ser una forma de trabajo solo para las mujeres y desde luego no es un trabajo porque no implica en ningún caso un capital o que tú te formes en algo, ¿no? Quien construye a la mujer prostituida es el putero, es el hombre que paga el que te hace puta. No es un trabajo además porque tu cuerpo no puede ser un lugar de trabajo. Tú eres tu cuerpo también, ¿no? No podemos disociarnos, a pesar de que es un proceso psicológico que las mujeres prostituidas tienen que hacer constantemente para sobrevivir, disociarse de su propio cuerpo, de sus propias situaciones personales, para hacer la performance de la puta feliz, que es lo que están buscando los puteros. Nosotras pensamos que no es tan descabellado creer que podamos alcanzar una sociedad en la que no haya un niño, un solo niño, que se plantee posible estar el día de mañana cuando sea adulto con una mujer que no le desea, si no es otra cosa más que eso. O sea, acabar con la prostitución es que ningún hombre piense que su deseo está por encima del de la persona que está. Es que no se puedan excitar estando con alguien que no les desea, que al final es lo mismo que lo que ocurre en la violencia sexual, ¿no? Que es una persona que impone su deseo de poder sobre una persona que no le desea, y eso es lo que le excita. En la prostitución lo que se está comprando es el consentimiento o la resignación de una mujer a ser utilizada por un hombre como si fuera un objeto sexual. Entonces pensamos que el abolicionismo es que es el único camino posible si pensamos que las mujeres somos seres humanos. Claro, si no pensamos que las mujeres somos seres humanos, pues igual, claro, vemos posibles otras ideas. Por lo tanto, la abolición de la pornografía también, ¿no? Porque al final es una pedagogía, lo pongo así entre comillas, para muchos jóvenes que según los datos de Rosa Cobo, Marina Marroquí, los estudios que están haciendo, los últimos estudios que están haciendo sobre la pornografía y gente joven, la verdad es que son escalofriantes. A ver, es que la pornografía per se que es prostitución filmada. No podemos separar pornografía de prostitución porque no tiene ningún sentido. Realmente cuando estamos viendo una escena pornográfica lo que estamos viendo es una escena de prostitución filmada y difundida, es la única diferencia entre una y otra, ¿no? La grabación y la difusión, el resto es exactamente igual. De hecho, lo que vemos en la pornografía, exactamente igual que en la prostitución, es la ausencia de placer femenino y la idea de dominación masculina sobre la mujer, y que eso es lo que les excita a estos hombres, ¿no? Que consumen pornografía y prostitución. Hablaba sobre la pedagogía. Amelia Tiganus, por ejemplo, dice que la pornografía es la propaganda de la prostitución. ¿Por qué? Porque además, si pensamos en cómo la pornografía está uniendo la idea de sexo con violencia, rompiendo esos límites hasta el punto de que los chavales piensan que prácticas que son violentas, prácticas que vienen directamente importadas de la tortura, torturas incluso milenarias, son sexo. Entonces, cuando ese chaval, digo chaval en masculino porque también son chavalas, pero bueno, por centrarnos un poco en el deseo masculino,
Cuando ese chaval aprende a construir su deseo en base a esas imágenes violentas y se está masturbando con esas imágenes, lógicamente hay una perversión de esa sexualidad y ese hombre aprende que, bueno, que la única manera de excitarse es mediante imágenes violentas. Cuando ese hombre va a tener una relación sexual con una mujer de carne y hueso, tiene dos opciones: o ejercer violencia contra esa chica que a lo mejor le importa, a lo mejor le gusta, a lo mejor es su compañera del colegio o del instituto, o la pornografía incluso le da una alternativa, que es, bueno, con esta quizás no puedes llevar a cabo estas prácticas violentas, esto en el mejor de los casos, porque ya vemos que también hay adolescentes, chicas, que están diciendo que están sufriendo a manos de sus parejas a las que quieren, dentro además de toda esta idea del amor romántico en el que las mujeres les debemos placer sexual a los hombres y tenemos que complacer sus deseos porque si no les vamos a perder, pues están viviendo violencia sexual. Pero en el caso de que el chaval diga, no, con esta no lo puedo hacer, ¿con quién sí lo va a poder hacer? Pues con las otras mujeres, ¿no? Con las mujeres que están en prostitución. Y de hecho nosotras siempre explicamos cómo dentro de las páginas pornográficas tenemos los enlaces directos a páginas de prostitución, a pisos de prostitución, incluso en los que están entrando hasta menores de edad porque no hay ningún tipo de control. Han pasado ya unos años desde la campaña que hicisteis de Hola Putero, una campaña súper necesaria pero que enfadó a muchos. Y desde ahí ya empezaron bueno, ya os llamaban antes, pero empezasteis a salir ya en todos los medios, a debatir contra señores sobre todo. ¿Cómo os gestionáis emocionalmente desde allí hasta aquí? Porque al final sois dos referentes, estáis súper expuestas, yo sé que no es 24 horas Tobogán Rebels, ¿no? Que tenéis más vida, pero ¿cómo os gestionáis emocionalmente? Eligiendo las batallas, eligiendo los momentos, quitándonos el traje de Towanda un rato, pero yo creo que también no perdiendo, siempre lo decimos, no perdiendo de vista la finalidad. Para nosotros lo importante es el mensaje, lo importante es saber por qué le estamos haciendo lo que estamos haciendo y no lo hacemos para que nos hagáis entrevistas, que agradecemos mucho, pero no es para eso, no es para salir en ninguna parte, ni siquiera es para ganar dinero, aunque necesitemos ganar dinero para seguir haciendo lo que hacemos. Lo que estamos intentando por todos los medios es conseguir que el fin de la prostitución y de la violencia contra las mujeres en general. Nos hemos centrado mucho en la mercantilización del cuerpo de las mujeres, nosotras principalmente, pero toda nuestra labor divulgativa y de formación en talleres con adolescentes, etcétera, va a intentar erradicar la violencia sexual y a conseguir una sociedad justa. Y esto nos parece tan importante, tan vital y tan necesario que todo lo demás pues, pasa como a un segundo plano y no nos parece tan grave, especialmente si vemos a otras mujeres en otros lugares del mundo que están intentando lo mismo que nosotras, pero con muchos menos derechos y muchos menos recursos. Con lo cual nosotras tenemos que enfrentar a la violencia, que sí que es horrible, que hay que denunciarla y que hay que pedir legislación para que no sea posible violentar a las mujeres que decidimos tomar la palabra en las redes sociales, en el discurso, en los medios de comunicación o en la política. Eso es evidente y hay que hacerlo, pero es tan importante y es tan fuerte lo que les está ocurriendo a otras mujeres en el mundo y el feminismo es un movimiento colectivo por los derechos de todas que nosotras no podemos perder de vista que no luchamos por nosotras mismas, que estamos luchando por todas las mujeres y por el eslabón más débil de la cadena. Y le debemos, no es que seamos unas privilegiadas, somos unas privilegiadas en tanto a derechos y a recursos para poder devolver ese privilegio a esas mujeres que no tienen absolutamente nada de lo que tenemos nosotras y por eso alzamos la voz. No van a conseguir callarnos a fuerza de violencia, que es lo que quieren, no nos vamos a callar, porque lo que están haciendo otras mujeres alrededor del mundo, que se están jugando verdaderamente la vida, nos da la fuerza suficiente y el compromiso para seguir adelante a pesar del ruido. ¿Y qué balance podéis hacer desde que empezasteis a ser activistas hasta ahora? La lucha, vamos por buen camino, los pasos todavía son muy lentos. ¿Qué balance hacéis así? Bueno, yo creo que sería fácil y nosotras creo que en algún momento hemos compartido esta idea de que estamos peor. Y es cierto que en algunos aspectos estamos peor porque si, por ejemplo, nosotras que testamos mucho con gente joven cuando vamos a los institutos a dar formaciones afectivo-sexuales, desde que comenzamos en 2018 a hacerlas, ha habido un cambio bestial, ¿no? Las barreras con las que nos encontramos a la hora de afrontar una charla en un instituto, después de que la ultraderecha haya llegado al poder con todos sus bulos, con todas sus mentiras, legitimadas ya incluso en el Congreso de los Diputados,
pues crea un clima de hostilidad que, si bien el feminismo nunca ha gozado de mucho cariño y mucho amor, digamos, porque siempre pone en cuestión privilegios, eso siempre escuece, la verdad es que ahora la hostilidad, sobre todo entre el alumnado, entre la juventud masculina, es más que patente y hay una diferencia abismal. Pero tenemos que contextualizar esto también históricamente. Esto ha ocurrido en todas las olas del feminismo. Nosotras estamos ahora mismo cabalgando una cuarta ola y la reacción machista siempre viene después de esa fuerza, esa demostración de fuerza del feminismo. Entonces tenemos que mirar atrás y ver cómo esto ya les pasó a las ilustradas, les pasó a las sufragistas, les pasó a las feministas radicales, nos ha pasado en todas las olas, y lo único que tenemos que, yo creo, entender de esto es que si pica tanto y si escuece tanto es porque está curando. Tardaremos más o tardaremos menos. La política, por supuesto, va a influir muchísimo en esto, pero nosotras vamos por el buen camino. Por lo menos eso nos dicen las mujeres que hemos entrevistado en nuestro documental, Aún es tiempo del feminismo. Hay una frase muy bonita de Carmen Calvo que ella dice: yo, contextualizando históricamente, estoy muy contenta porque el hecho de que estemos debatiendo, estemos hablando de estos temas es un gran logro feminista, porque ya los hemos puesto sobre la mesa y estamos trazando la hoja de ruta que dice que no nos vamos a rendir y que lo vamos a conseguir. Entonces, a lo mejor hoy no hemos llegado a ese horizonte utópico feminista, pero estamos en el camino. ¿Recomendarnos alguna ficción, serie, película, algún libro que veis? ¿O algo así que hayáis visto últimamente que os haya impactado, que sea potente? Pues la serie de las abogadas de Radio Televisión Española, ya estamos ya, sí. La serie de las abogadas de Televisión Española está fenomenal y además recupera referentes que deberíamos de conocer de la historia del feminismo, como Cristina Almeida, Paca Sauquillo y la propia Manuela Carmena, que la gente no lo sabe, pero estas mujeres verdaderamente han hecho muchísimo por conquistar los derechos legales, la igualdad legal que ostentamos hoy en España. Pues esa es una muy buena. Y luego la peli de Ellas Hablan, de Sara Poli, que tiene unos años, también está espectacular, está muy bien y es sobre qué hacemos con la violencia sexual como mujeres. O sea, de hecho, nosotras sí tenemos un club cultural, el Club Cultural Clandestinas, en el que precisamente trabajamos pues eso, películas, series, porque nosotras consideramos que es muy importante para cambiar el relato, cambiar la cultura. Es virtual, así que todas las mujeres se pueden apuntar aunque estén en cualquier lugar de España. Estupendo. Vale, pues algún proyecto próximo, porque habéis hecho la campaña de Putero, el libro La Guerrera, la obra de teatro, ahora tenéis también un documental en danza. ¿Algún proyecto así a la vista más que se pueda contar? Bueno, queremos hacer otra obra de teatro, tenemos pensado más o menos. También tenemos a la vista un próximo libro que ya nos toca, que queremos que sea sobre la violencia sexual. Y también otro documental que creemos que puede marcar un antes y un después. Este secreto. Pues nada, chicas, os están esperando. Muchísimas gracias por atenderme, por vuestro tiempo. Nada, gracias a ti. Y bueno, os admiramos muchísimo. Aunque estoy yo sola, pero tengo unas cuantas compañeras detrás. Pues un abrazo a todas. Y a seguir. Muy bien. Gracias.